Dios le bendiga a todos. Buen día, buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo del país y el horario en el que usted haya escogido para disfrutar de la escuela dominical de hoy, domingo 30 de enero del año 2022. Bienvenidos a nuestra escuela dominical. Somos Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Si usted no tiene un sitio donde usted estudiar la Biblia o si usted todavía no ha llegado a su templo, este es el mejor momento para que usted invierta una hora aproximadamente en este hermoso domingo para estudiar la palabra del Señor. Y si usted, querido amigo o amiga, no tiene con quién estudiar la palabra de Dios, le invito a quedarse con nosotros en esta próxima hora donde vamos a iniciar el estudio bíblico de hoy. El estudio de la palabra es esencial para el crecimiento del cristianismo. Y si usted todavía no se ha convertido a Jesucristo, el Señor manda a que todo hombre que se arrepienta de sus pecados obtengan su perdón y les reconcilie con Dios, el Padre, su Creador. Y al creer en Cristo, usted va a ser bautizado y sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, Dios le va a dar un nuevo nacimiento y por medio de ese nuevo nacimiento, entonces usted entra en el reino espiritual de Cristo. Y todo lo demás lo va a ir recibiendo en el camino. Hoy tenemos el estudio bíblico número 5 del expositor y hoy estaremos hablando acerca de la familia. Si nuestra hermosa familia, la familia que Dios nos permitió tener. Y el estudio de hoy está en base a 1 de Pedro 3 del 1 al 12. El título del expositor es Sosteniendo una familia saludable. Pero con el permiso del hermano Marco Calderón, el editor, yo le he cambiado el título a Edificando una familia para el reino. No sé por qué me gustó este más. Objetivo de este estudio, 3 objetivos como siempre. Glorificar a Dios, edificación de la iglesia por medio de este estudio y la revelación del misterio de su verdad por medio de este estudio. Y rápidamente vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo, quien es el inspirador del texto, joven, y por tanto es el único que nos puede guiar a la revelación del misterio de la verdad absoluta de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que tú me brindas en este domingo de poder traer un estudio de la palabra, un estudio nuevo, Señor, para edificación de este pueblo hermoso, un pueblo que está buscando crecer en el conocimiento de Cristo. Y en esta mañana te pido por ese pueblo para que tú, mi Dios, le abra los ojos del entendimiento, les dé la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que ellos necesitan, la inteligencia, para que puedan integrar todo lo que tú traes por medio de este estudio para esta tu iglesia, el remanente fiel, la iglesia que va a experimentar el retorno de Jesucristo a la tierra. Te doy gracias por ser el instrumento usado por ti, Padre de la Gloria, para que tú traigas esta enseñanza en el día de hoy. Glorifícate y que tu palabra sea glorificada, Señor. Toda la gloria y todo el reconocimiento y toda la honra siempre, siempre es para ti. Es en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Así que, benditos hermanos, adelante con el estudio. Y comparte este estudio dominical con sus amigos, hermanos y familiares. Recuerde que Pablo nos enseña en 2 Corintios 5:6 que somos colaboradores de Cristo. Es decir, es un mandato de Dios difundir el mensaje de salvación por todo el mundo. Y si usted se considera un colaborador, entonces usted debe de compartir este estudio con todo el mundo. Y no reciba en vano la gracia de Dios. El tema de hoy es un medio complejo, un poco difícil para explicar para mí porque nunca decidí educar a una familia para el reino de Dios.
En ese tiempo de mi vida pues estuve vagando por el mundo. Sin embargo, es mi responsabilidad después que el Señor me rescató de mis pecados y me trasladó del reino de las tinieblas al reino de luz, el tener que aprender a ser un mejor padre, un mejor abuelo y un mejor cristiano entre todos. Vamos a leer el texto del estudio primero y luego vamos a ir escudriñando poco a poco hasta terminarlos todos. Busquen en sus Biblias en 1 de Pedro 3 del 1 al 2 y leamos. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ni necesidad de amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Vamos a empezar. ¿Cómo empiezo? Cuando hablamos de la familia, no podemos seguir hacia adelante sin antes ir al lugar donde se inicia todo, es decir, a la Biblia. La familia cristiana de este siglo y en particular de estas últimas 2 décadas le ha tocado enfrentar los embates destructivos de una sociedad moderna. La palabra de Dios registra que la primera familia fue instituida en la creación, es decir, en el origen de todas las cosas. Dice la Biblia en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y en este verso encontramos uno de los primeros principios bíblicos que fundamentan la familia. Varón y hembra lo creó. Cualquier conversación o cualquier estudio o análisis acerca de la familia debemos de hacerlo sobre este fundamento, sobre este principio. No podemos utilizar otro principio fuera de este, mis queridos hermanos. Continuamos leyendo en Génesis 2:21-24 para que podamos entender este principio bíblico, el cual no podemos violar en ninguna circunstancia. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, que la Biblia nos enseña que la mujer fue hecha de las costillas del hombre. La mujer es hueso y carne del hombre. Y dijo Dios, por tanto dejará
él a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este texto reafirma el principio bíblico, el diseño de la familia de Dios como fundamento, un hombre y una mujer. Si usted pregunta que si una mujer se une a otra mujer es una familia, o si un hombre se une a otro hombre es una familia, es mi responsabilidad como maestro decirle que eso no es una familia. Eso es una aberración y ambos están contradiciendo los mandamientos de Dios. Cuando la primera familia desobedeció los mandamientos de Dios y pecaron contra Dios, esta desobediencia dio inicio al descalabro de la familia. A partir de ahí, paso a paso, el género humano se fue pervirtiendo y alejándose de los principios establecidos por Dios para la familia. Y en el mismo libro de Génesis, antes del diluvio, la Biblia registra el resultado de esa perversión en la familia. En el capítulo 4 vemos la historia de Caín, el malvado, la simiente de Satanás, el que asesinó a su propio hermano por envidia. Registra la historia que un descendiente de Caín llamado Lamec tomó para sí 2 mujeres, pervirtiendo el principio bíblico. Eso se llama bigamia. Y esa bigamia fue la causa de la perversión de la sociedad de esos días, a tal punto que pervirtieron también a los hijos de Dios. Y esto terminó con el diluvio del juicio, mis queridos hermanos. El apóstol Pedro empieza el texto exhortándole a las mujeres que se sometan a sus maridos, para que si alguno de ellos es desobediente a la palabra, pues ellos puedan ver en sus esposas una conducta diferente. Es decir, que el nuevo nacimiento que surgió en ella sea notable delante de su marido y delante de otras personas. En esos tiempos, las mujeres no eran tratadas con reconocimiento, de acuerdo, ¿verdad?, con la cultura. Pedro les exhorta a que sean obedientes a sus maridos. Pero esa obediencia era el resultado de su convicción o de su conversión a Cristo. La obediencia, aunque es algo que habita en el ser humano, es decir, una obediencia por conveniencia, esa obediencia por conveniencia es transformada a una obediencia por convicción, de la cual surge, pues, como consecuencia del nuevo nacimiento en el cristiano. Cuando nacemos de nuevo, todas las cosas son hechas nuevas, nos dice Pablo. Un nuevo comportamiento, surge una nueva vida en la persona, cambio de actitud, de temperamento, carácter y muchos cambios que van surgiendo en la persona por medio de la santificación. El apóstol Pedro les dice que deben de tener una conducta casta y respetuosa. Y cuando hablamos de una conducta casta, hablamos de una virtud relacionada con la templanza, mis queridos hermanos. Una conducta casta en una mujer es cuando esa mujer se abstiene de actividad sexual considerada inmoral. Es decir, fornicación, adulterio y cualquier otra cosa relacionada con esto. Y Dios, en sus mandamientos, con el propósito de proteger al matrimonio, ¿verdad?, su institución incluye los mandamientos de no adulterar y de no codiciar. Y para que entendamos el texto, esta conducta está tanto en la mujer como en el hombre vigente hoy. La palabra de Dios no cambia, es inmutable, mi querido hermano. Si usted cree que estas exhortaciones eran para la época, para esa época, lamento decirle o decepcionarla, toda la palabra de Dios está vigente hoy. Y el apóstol también dice que tengan una conducta respetuosa. Y el respeto es un valor que todos debemos de practicar en nuestra vida. Una persona respetuosa es una persona que siente aprecio, veneración y reconocimiento por otra persona o por otra cosa también. Y este valor también está vigente hoy. Es decir, Pedro en estos textos está estableciendo principios de comportamiento para la iglesia del Señor hoy. Si nosotros queremos edificar una familia para el reino de Dios, debemos de empezar a considerar estos principios fundamentales en la Biblia
de la manera de vivir en diario. ¿Qué nos enseña Pedro además? Dice el verso 3 que el atavío de las mujeres no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos. ¿Querrá Pedro decir que las mujeres deben de andar desgreñadas, con pajones por ahí? No, hermana. No es eso lo que Pedro quiere decir. Cuando el apóstol trae esta ilustración es porque ha visto en las mujeres mundanas de esa época este tipo de adornos. Entiéndase pues las prostitutas, las mujeres de la calle, las inconversas, que no necesariamente tienen que ser, ¿verdad?, prostitutas. Las mujeres que usaban estos adornos eran para mostrar su belleza y para la atracción de los hombres y un largo etcétera. La preocupación del apóstol Pedro era que las mujeres cristianas se confundieran con esas mujeres del mundo. Y es por esta razón que él exhorta a que no usen esos atuendos, que no usen esos adornos de oro ni de vestidos lujosos. Ese tipo de vestimenta era usada pues, por las mujeres, como les dije, mundanas, las cuales hacían para mostrar sus cuerpos, sus figuras, su orgullo y su belleza. Y la mujer cristiana, la mujer que confiesa piedad, no necesita de esos adornos, de esos vestidos para mostrar su cuerpo ni de su belleza. La mujer cristiana debe de vestir elegante y sencilla, no con una vestimenta que muestre sus atributos al exterior. Recuerde que usted como cristiana debe de vestir, calzar, adornarse conforme al reino al cual usted fue trasladada. Usted pertenece al reino de luz, no al reino de las tinieblas. Esas mujeres a las que Pedro se refiere pertenecen al reino de las tinieblas. Si usted quiere creer o crecer en la palabra de Dios, crezca. Pero si usted tampoco quiere creer en ella, pues viva conforme al reino de las tinieblas. Y al final, pues usted tendrá que darle cuentas a Dios en el tribunal de Cristo. La mujer natural es la más hermosa que existe. Dios la creó con belleza, hermosa. No necesita de adornos externos. La mujer cristiana no necesita de piercing en la cara, ni de bondo, ni de colorete como Jezabel. Jacob, cuando llevó al pueblo al encuentro con Dios, ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban quitarse de esos adornos que tenían. Y querían estar limpios porque iban al encuentro con nuestro Dios. Lo que sí la mujer necesita es el adorno interno, el del corazón, un espíritu manso y apacible. Y un espíritu manso es aquel que es dócil, una persona que no reacciona con coraje o con venganza ante una situación o delante de otra persona. Y un espíritu apacible es cuando nuestro comportamiento es con una actitud de calma, serenidad y tranquilidad. Es decir, que el apóstol Pedro nos está enseñando la clave para que podamos edificar una familia para el reino de Dios. Y la clave está en empezar a cambiar nuestras actitudes. El evangelio es un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, de ideas y propósitos, hermanos. Porque este comportamiento es de gran valor delante de Dios, dice Pedro. Y si la iglesia logra incorporar o integrar esta enseñanza en su corazón, estamos listos para edificar una familia para el reino de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios. Recuerden, usted puede ir todos los días al templo, puede leer la Biblia completa, puede cantar, orar, ayudar, diezmar, ofrendar, todo el protocolo establecido por las iglesias. Pero si usted no tiene una relación íntima, personal con Dios por medio de Jesucristo y su comportamiento no es conforme al reino al que fue trasladado, es decir, que si el material que de su fundamento no es de oro o plata o piedra preciosa, entonces su fundamento viene a ser de madera, de heno o de hojarasca. Y por tanto su obra será quemada el día del juicio. Y usted va a tener pérdida. Y estoy seguro de que usted no quiere perder nada de la herencia que Dios tiene para usted o para nosotros también. Y es por esto por lo que el apóstol Pedro enseña esto. Debemos entenderlo. El comportamiento de las mujeres
y de nosotros los hombres también deben de ser iguales delante de Dios y de los hombres. Y Pedro también nos da consejos a los hombres. Esto no es solamente para las mujeres. El aguacero también viene para nosotros. Y luego vienen los hijos, porque estamos hablando pues de la familia, no solamente del hombre. Y Pedro nos dice que de esa manera que él enseña es de la misma manera en la que las mujeres santas que esperaban a Dios vivían. Y es de la misma manera en que las mujeres del 2022 deben de vivir. Las mujeres deben de imitar a Sara. No lo enseño yo, mi hermana, la enseña la Biblia, la palabra de Dios. Las mujeres cristianas no deben de vestir al último grito de la moda. Porque ese último grito, si usted no lo sabe, sale del pozo del abismo del dragón. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:1 que no debemos de dejarnos conformar por el mundo. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no podemos dejarnos dominar de todas esas cosas. Y la televisión y el cine, las redes sociales, el mercadeo se han encargado de decirnos qué comer, qué vestir, qué calzar, qué celular usar, qué carro comprar y hasta qué día debemos de adorar. Y ojo con esto, y hasta el hombre y la mujer que nosotros necesitamos. Y con esto nos están acondicionando nuestras mentes. El mundo nos está conformando, iglesia. Hay muchos que no les gustan los estudios que traigo porque yo solamente enseño lo que está escrito. Yo no tengo que adornar la palabra. Ella tiene su propio adorno. No es necesario. Los templos están llenos de enseñanzas leudadas, de evangelio suave, evangelio guasi guasi, como decía Rasky. No hay enseñanzas bíblicas, hay enseñanzas de hombres. Pero si usted quiere reinar con Cristo, mi querido hermano, usted debe de vivir conforme a como Cristo vivió. Enseñe la palabra pura, purifíquese, santifíquese, conságrese. Si no, no se vista que no va. Y preparémonos los hombres para el azote que viene para nosotros, porque también el verso dice que a vosotros maridos. Por lo menos yo no tengo problema, no soy marido de nadie. Pero aún así tengo que aprender a edificar una familia para el reino, porque todavía pues tengo hijos, nietos y ahora nos toca a nosotros los hombres. Y Pedro nos dice que de la misma manera que él les enseña a las mujeres, igualmente nosotros debemos de ser con ellas. Es decir, que nuestra manera de vestir también debe de ser como hombres que confesamos piedad. ¿Qué atuendo vestiría Cristo si estuviera en medio de nosotros hoy? Nosotros los hombres tenemos más flexibilidad que las mujeres en cuanto a la vestimenta. Pero el hombre tampoco debe de vestir al último grito de la moda, porque usted podría ser confundido con la comunidad del arcoíris, con la vestimenta de hoy. Y no es que tenga algo en contra de ellos. Son seres humanos los cuales amo en el amor de Jesucristo. Tengo familias muy cercanas que pertenecen a esa comunidad. Los amo, los respeto y estoy en la mejor disposición de ayudarles siempre, pero no puedo hacer yugo desigual con ellos. Porque no es por la persona en sí, es por sus convicciones. Mis convicciones y sus convicciones pues son diametralmente opuestas, diferentes. Por tanto, no puedo hacer yugo desigual con ellos. Y no tan solamente con ellos, sino la Biblia nos enseña que ninguna persona inconversa debemos hacer yugo. Lo enseña Pablo en 2 Corintios 6:14. Y usted como cristiano tampoco debe de hacerlo. Si usted quiere hacerlo, usted es adulto, no hay problema. Dice Pedro que también nosotros debemos ser castos y respetuosos con nuestras esposas. Ya hemos definido lo que es casto y respetuoso y no lo voy a volver a repetir. Y nos dice más, nos dice que debemos de ser comprensivos con ellas, tratándolas como a vasos más frágiles. Es decir, no es que ellas son vasos frágiles y nosotros fuertes, sino que ellas son más frágiles que nosotros. Es decir, que nosotros somos frágiles también. Debemos de tratarlas con amor, cuidado, comprensión. Recordemos que estamos haciendo un yugo con ella. Y es decir, que vamos encaminados con los mismos pensamientos, las mismas ideas, los mismos propósitos.
ya no somos uno, ya no somos dos, pero sino somos uno en Cristo. Somos una familia compuesta de dos personas. Es decir, que por esto es que somos uno. Para que una familia funcione correctamente, lo primero que debe de haber es una comunicación entre ellos. Debe de haber confianza, toma de decisiones juntas. Hay veces que también debemos de obedecer a las mujeres. Recuerde que Dios le dijo a Abraham: escucha en todo a Sara. Claro, esta obediencia está sujeta a la mayordomía del hombre en la familia. Porque en las iglesias pentecostales el hombre tiene un problema de mayordomía. No le gusta practicarla. Es más fácil decir: mi mujer se encarga de todo eso. Ella tiene mejor experiencia. Y es por esta razón que las congregaciones están llenas de mujeres liderando las congregaciones. Y no es que esté mal eso, pero el hombre ha menospreciado la mayordomía. Debemos de honrarnos el uno al otro. Cuando un matrimonio es cristiano, tiene un ministerio, en ese ministerio debe de haber participación de ambos. Y si uno de ellos no participa, pues por lo menos debe de siempre honrarlo en el ministerio, siempre juntos en las actividades del ministerio. Para que una familia se fortalezca, debe siempre mantener una relación íntima, personal con Dios por medio de Jesucristo. Eso es esencial. Recordemos que Dios es el dueño de nosotros y de todo lo que nosotros tenemos. Nosotros simplemente somos administradores, pero Él es el dueño de todo, mi querido hermano. No debe de haber secretos, como tampoco debemos de tener secretos para con Dios. Debemos de cuidarnos unos al otro, levantarnos unos al otro cuando nos caemos, orar uno por el otro a diario, ser ejemplo a los demás, a los vecinos, a los familiares. Recuerde que el vecino o que el inconverso sabe de la manera en la que debemos de comportarnos y ellos están con el ojo puesto en nosotros. Y al final debemos de entender que tanto nosotros como ellas somos coherederos del reino. Ellas, al igual que nosotros, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, guardamos los mandamientos y la fe de Jesucristo. Por tanto, somos uno en Cristo. Y si vienen hijos, ya sea 1, 2, 3, 4, 12, aún continuamos siendo una familia. El matrimonio junto con los hijos forman una familia, una. Y para ir terminando, el apóstol Pedro nos exhorta a este comportamiento en la familia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No solamente nuestras oraciones, sino lo principal, nuestra relación íntima con Dios. El cristiano no puede tener una relación íntima, saludable y permanente con Dios si no tiene una relación de igual manera con su cónyuge o con los hermanos en Cristo. No hay tal cosa que usted diga que ama a Dios sin usted amar al prójimo. Y si usted no tiene una buena relación con el prójimo, usted no puede tener una buena relación con Dios. Porque el amor es el medio que nos une a Dios y también nos une al prójimo, a nuestro hermano. Por tanto, debemos de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El apóstol nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros, que seamos compasivos, misericordiosos, amigables, que todos tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. En otras palabras, que vivamos en unidad. Cristo en su oración por la iglesia en Juan 17 enfatizó esto, que seamos uno en Cristo. Y hoy lo menos que encontramos en el cristianismo es unidad. El egocentrismo ha tomado el control en las congregaciones, desafortunadamente. Y para colmo, el sistema de la bestia está encargándose de destruir esta hermandad, la cual la Biblia nos enseña. Ha impuesto un dichoso distanciamiento que no solamente ha logrado distanciar a los hermanos, sino que también está logrando distanciar a los hermanos de Dios. Y eso es lo malo. Y si la iglesia no despierta, terminaremos en la apostasía que Pablo habla en Tesalonicenses. Miren lo que dice Pedro en el verso 9, que no podemos devolver mal a quienes nos hacen mal,
sino que lo bendigamos. Porque si no actuamos de esa manera, no podremos heredar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Debemos de tener cuidado de lo que hablamos también. Debemos de refrenar esa lengüita. No podemos continuar hablando, ofendiendo al prójimo, a nuestros hermanos. Y con esto pues estamos también ofendiendo a Dios. Dice que nos apartemos del mal y que hagamos el bien, que busquemos la paz y que la sigamos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quiénes? Sobre nosotros, su pueblo. Y si no cambiamos, dice que el rostro del Señor se va a poner en contra de nosotros. Y con eso terminamos la parte de nosotros. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los niños, de nuestros hijos. Comparte este estudio con sus amigos y hermanos y familiares. Se me había olvidado. Esta enseñanza también es para ellos. Aunque el apóstol Pedro no habla de los hijos, pero como hemos tomado el texto y lo hemos aplicado a la familia, pues tenemos que incluir a nuestros hijos también. Dice el Proverbio 22:6 que debemos de instruir a nuestros niños en el camino de la justicia, de la salvación, de la verdad. Y cuando fueren jóvenes o adultos, viejos, no se van a apartar de esa instrucción. En el libro de Éxodo 10:2 dice que Dios le dijo al pueblo que contara a sus hijos y a sus nietos las cosas que él hizo en Egipto. Es decir, la manera poderosa en la que él los libró y los rescató de la mano de Faraón. ¿Para qué? Para que esos niños sepan quién es Jehová. Es decir, que nosotros como padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos. No solamente la responsabilidad de sostenerlos, cubrir todos sus gastos, sus necesidades, amarlos, cuidarlos, protegerlos, enseñarles la vida y un largo etcétera. Sobre todo esto tenemos la responsabilidad de instruirlos en el camino de la vida eterna y la salvación y el reino. Y otro factor bien importante es que de igual manera en la que nosotros no nos conformamos con el mundo, también debemos de evitar que ellos se conformen conforme al mundo. Es decir, que en esta época es difícil, pero si nosotros queremos edificar una familia para el reino, entonces debemos de hacerlo. Y de igual manera en la que hay una comunicación entre el matrimonio, también debe de haber una comunicación abierta entre los hijos. Debemos de darle participación a los hijos en la toma de ciertas decisiones, no en todas, pero hay algunas decisiones que sí debemos de darle participación. Usted sabrá de cuáles. Entiéndase que vivimos en tiempo difícil, tiempo de la segunda venida de Cristo, donde el mismo Señor advirtió que las que darán a luz en este tiempo iban a sufrir con un poquito más. Las que tengan niños pequeños también iban a sufrir un poco más. Y el sistema ha venido adueñándose de las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros juveniles desde hace más de una década. Hoy no podemos ni siquiera regañarlos, decirle que deben de hacer o lo que no deben de hacer, corregirlos en sus conductas desviadas, sus actitudes. Es decir, que el sistema legisla a favor de ellos y en contra de nosotros. Es algo que el propósito del sistema es quitarlos de nuestro lado y pasarlos al lado de ellos. Es decir, sacar a nuestros hijos del reino de luz y llevarlos al reino de las tinieblas. Y lo están logrando. Poco a poco, muy astuta y sigilosamente lo están logrando. Pero jóvenes, todavía tenemos oportunidad de rescatarlos de las manos del sistema de la bestia. Todo, dice Pablo, que lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo depende de usted, o más bien de nosotros, los padres. Recordemos que hay dos reinos en la tierra. El reino de las tinieblas, en el cual estábamos antes, y el reino de luz donde estamos hoy viviendo. Está en usted si continúa viviendo conforme a los mandamientos del reino de luz exclusivamente, o si usted va a vivir con un pie adentro y otro afuera.
Si nosotros queremos edificar una familia para el reino, entonces debemos de vivir conforme a los mandamientos y a la fe de Jesucristo, que es la regla para vivir en el reino de luz. De lo contrario, podríamos estar expuestos a enfrentar la ira de Dios. Y yo sé con certeza que ninguno queremos estar expuestos a esto. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, compártalo con sus amigos, hermanos y familiares. Espero haber cumplido los 3 objetivos por medio de este estudio. Es decir, de glorificar a Dios, que ustedes hayan sido edificados y que hayamos descubierto los misterios de la palabra del Señor por medio de este estudio. Quiero aprovechar para invitarlos a que entren a nuestra página, a nuestra nueva página o nuestro nuevo website, donde podrá encontrar todos nuestros estudios en videos y encontrar libros cristianos en PDF, estudios en PDF, estudios en audio y otras muchas informaciones que son de relevancia para el último tiempo que estamos viviendo. Todo esto usted lo puede encontrar en un solo sitio. Ya no tiene que ir a YouTube, aunque le aconsejo que vaya y se suscriba y le dé me gusta a los videos. No porque yo quiero tener muchos likes o muchos me gusta, sino porque es la única manera en la que YouTube difunde los videos. Mientras más like o me gusta tenga nuestros videos, pues más YouTube lo va a difundir por todas sus plataformas. En nuestra página web usted encontrará un enlace que lo va a llevar directamente a YouTube, otro que lo va a llevar a Facebook, pero de igual manera, si usted no lo quiere ver, usted lo quiere ver en la página, pues usted lo puede disfrutar en la página. Si usted quiere comunicarse con nosotros y pedir oración o comentar, usted puede hacerlo apretando el botón de contáctenos. Llene los campos que hay ahí vacíos, envíelo y yo personalmente les voy a responder. No se pierda nuestro próximo estudio el domingo, el estudio bíblico número 6, la fidelidad de Dios a pesar de las pruebas, y continuamos con la misma carta de Primera de Pedro. Gracias a todos por compartir este tiempo con nosotros en el estudio de la palabra del Señor. Espero en el Señor que todos crezcan en el conocimiento de Jesucristo. Si usted no se ha convertido a Cristo, hoy es el mejor momento para hacerlo. Recuerde, amigo, que el tiempo de su vida está en las manos de Dios. Usted no sabe cuándo este tiempo termina. Y Dios manda a que todo hombre se arrepienta para Él darle su perdón, reconciliarlo con Él por medio de Jesucristo, darle una nueva vida y que sea parte en la herencia del reino. Usted también puede escribirnos directamente por Facebook, o si lo quiere en privado, use nuestra página web y privadamente comuníquese con nosotros. Confiese, ¿verdad?, que usted quiere convertirse a Cristo y nosotros oraremos por usted. Oramos y nos despedimos. Y no olvide apretar el botón que está abajo donde dice Biblia, www.bibliaestudiotv.org, y dice Learn More. No sé si está en inglés o en español. Apriételo, que ese enlace le va a redirigir directamente a nuestra página y ahí usted va a poder encontrar todo esto que le he dicho. No tiene que salir de ahí para ver nada. Y recuerde, estamos en construcción. No quiere decir que está listo. Estamos en construcción. Así que las cosas que usted va a ir, cada vez que usted vaya entrando, va a ir viendo cositas nuevas en el camino. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, por esta oportunidad que tú me has brindado nuevamente de poder traer este estudio bíblico a este pueblo santo, a este remanente de tu iglesia. La iglesia que tú has formado, Señor. Esta iglesia que espera con ansias tu venida. Esta iglesia que no ha menospreciado tu venida. Esta iglesia que desea ser redimida sus cuerpos, que desea tener un encuentro personal contigo cuando estemos en las nubes, Señor. Unirnos en matrimonio. Te doy gracias por ellos. Si hay alguno en ellos que necesita sanidad, tú eres el Dios sanador. Si hay alguno en ellos que necesitan
resolver situaciones, problemas en su familia, en sus vidas, en su trabajo, en todo. Tú eres el quien resuelve todos los problemas, Señor. Te los presento para que tú, mi Dios, te glorifiques en cada uno de ellos, Señor. Toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento es para ti, mi Dios. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y antes de terminar, usted se debe de estar preguntando. Si usted preguntando, ¿verdad? Si yo guardo el sábado y no guardo el domingo, ¿cómo es que entonces yo estoy trayendo estos estudios dominicales si no soy partícipe del domingo? Y créame que la misma pregunta me la hice yo. ¿Y dónde me llevó el Señor? Me llevó a un texto de Pablo, donde dice que Pablo se hacía judío, pero no siendo judío, para tratar de ganar a los judíos. Se hacía como el que no tenía ley, aún viviendo en la ley, para ganar a los que no estaban en la ley. Pues yo de igual manera, aunque no soy partícipe del domingo, yo traigo el estudio los domingos, aunque no soy partícipe del domingo, para de alguna manera u otra traer al reino el día domingo. El mensaje de Cristo no tiene nada que ver con el día. El mensaje de Cristo debe de ser predicado todos los días. Claro, guardamos el sábado porque es mandato de Dios, porque es la señal entre Dios y nosotros. El sábado es señal de Dios entre Dios y nosotros. Y el tiempo, más adelante en la historia, en estos tiempos que vamos corriendo en el 2022, ustedes van a entender la importancia del sábado. Porque a través de la historia, bueno, no de la historia, sino de lo que vamos a ir experimentando en este año 2022, cuando ustedes vean lo que el sistema de la bestia está planeando, entonces, en ese momento, ustedes van a entender la importancia de guardar el sábado. Solamente quería aclarar esto con toda esta audiencia que Dios tiene allá afuera. Yo sé que la gran mayoría son pentecostales, siguen estos estudios porque saben que traigo la verdad de Dios. No importa si es sábado, no importa si es domingo, pero siempre, siempre, siempre debemos de anclarnos en el sábado. Dios le bendiga, los amo en el amor de Jesucristo.